Shalom, shalom, ¿cómo están? En este video vamos a analizar cómo políticos y pseudociencias a menudo engañan a las personas. Vamos a explorar algunos de los egos cognitivos y los factores psicológicos que hacen que las afirmaciones pseudocientíficas y también esas verdades mágicas que proponen algunos políticos sean atractivas y creíbles para muchos. Esto también se puede aplicar cuando se habla no solo de pseudociencias, sino también de religiones, supersticiones, negocios que son demasiado buenos. Así que mucho cuidado y mucha atención con lo que viene porque te aseguro que te va a servir. En nuestra segunda presentación tenemos que creer en pseudociencias que no son comprobadas es similar a querer creer en una historia que es demasiado buena para ser cierta. Como por ejemplo un plan financiero que alguien te propone y te promete enormes beneficios con muy pocos riesgos. Si tú tienes un poco de atención a esto, tienes cuidado en tus decisiones y abres tu mente más que tu corazón, bien pronto te vas a decir, ¿cómo puede ser que me están ofreciendo este plan financiero tan conveniente, con tantos beneficios, con tan poco para perder? ¿Y por qué no lo hace el propio expositor esto? ¿Por qué tiene que estar vendiendo esto? ¿Por qué me quiere meter adentro de un esquema piramidal o algún otro engaño? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, ¿qué ocurre en nosotros? ¿Qué prejuicios tenemos que pueden impedirnos ver la falta de realismo o aunque la veamos, meternos de cabeza hasta el fondo en eso? ¿Cuáles son los defectos de las afirmaciones que nosotros nos hacemos a nosotros mismos para caer en estas tentaciones? Hay que tenerlo presente porque cuanto más nos cuidemos, mejor nos va a ir. Eso es sin duda. Por eso mismo, te voy a proponer que desde el punto de vista del judaísmo, recordemos que se enfatiza el uso de la razón y la lógica, no de explicaciones míticas o ilusorias. Ahora te lo explico un poco mejor. La Torá alienta a estudiar el mundo con metodología científica, por lo cual debemos conocer el mundo científicamente, admitiendo que hay una realidad espiritual ajena a lo científico. Esto es así. Cuando es algo del plano espiritual, la ciencia no tiene lo que opinar, no hay lo que ver ahí con la ciencia. Pero cuando se trata del mundo material, este mundo de las limitaciones en el cual vivimos, Dios nos dio la herramienta de la ciencia para que podamos desarrollar nuestro conocimiento, tanto del método científico como de las herramientas científicas, como también del conocimiento del mundo. No son cosas que están contrapuestas, sino que van de la mano y se ayudan unas a otras. Tenemos la Torá para conocer el mundo espiritual y cómo las reglas espirituales han de aplicarse en este mundo. Pero para conocer este mundo no nos sirve la Torá en sí, sino el poder que nos da la ciencia. Porque la Torá no habla de ciencia, nos habla de conciencia. ¿Qué podemos hacer con la ciencia para llevar una vida espiritual? La creencia ciega, indudablemente, no es un valor dentro del judaísmo. Yo sé que hay judíos que son religiosos, que son fanáticos por fe, como si fueran mismo de una religión y no del camino espiritual que es el judaísmo. Pero en el judaísmo, desde su propio inicio, desde el patriarca Abraham, antes que existiera el concepto judaísmo, se promueve el pensamiento crítico. Así se nos presenta al patriarca Abraham como alguien que criticaba, no como un criticón que quiere destruir, sino como alguien que quiere comprender y saber cuáles son nuestras limitaciones y cómo aplican las leyes espirituales en este mundo. Por eso él cuestionaba todo, lo que lo llevó a tener muchos problemas con las autoridades. Nosotros tenemos el derecho de cuestionar también a los rabinos, aquellos que seguimos. Hay que tenerles respeto, hay que hablar con humildad, hay que saber que probablemente en muchos aspectos los rabinos saben más, pero no nos convierte eso en ovejitas que seguimos ciegamente, que tenemos fe y vamos de acuerdo a un dogma que tenemos que seguir tontamente. Nosotros tenemos el derecho incluso a discutir con Dios, a cuestionar a Dios. Eso no quiere decir negar su existencia, negar su presencia, negar su participación en el mundo, pero sí nosotros podemos cuestionar a Dios en sus decisiones y hasta Dios nos permite dudar de Él mismo, porque por algo nos revela a nosotros como una imagen para que lo tengamos claro quién es. Nuestro patriarca Abraham, según cuenta la propia Torá, fue y cuestionó a Dios y le dijo, tú que eres el juez del mundo, no vas a hacer justicia, tratando de defender a Abraham a unas personas que él consideraba que merecían ser salvadas de una consecuencia nefasta que Dios tenía preparada para ellos. Así que nada debe aceptarse sin evidencia, solamente las cosas que son del mundo espiritual. Donde no hay evidencia, hay tradición y ahí tampoco hay fe, porque hasta el mundo espiritual tiene
su razonamiento que podemos seguir. La Torá ofrece una visión equilibrada y compleja de la realidad, es lo que venimos hablando. Las pseudociencias, por su parte, igual que las religiones, supersticiones y muchísimos políticos, así como gente que engaña para tener algún beneficio, suelen dar respuestas simples, que ignoran la complejidad. Esto va en contra de lo que es el pensamiento judío. No nos pide el pensamiento judío que seamos ovejitas que siguen por fe ciega. Lo absurdo no corre dentro del judaísmo. Dijimos, existe lo espiritual, que es incomprensible, pero incluso así no es absurdo. Espero que esto quede claro, es muy importante tenerlo presente. Y cuando del judaísmo, incluye también el noajismo, que son los caminos de vida espirituales. El judaísmo enfatiza la responsabilidad individual y comunitaria. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones y tenemos libre albedrío. Por el contrario, las pseudociencias, políticos, etcétera, a menudo alivian esta carga transfiriendo el control a fuerzas externas. Son los extranjeros que tienen la culpa, son los judíos que tienen la culpa, es la guerra que tiene la culpa, es la sequía que tiene la culpa, es la epidemia que tiene la culpa. Siempre van a encontrar un culpable, no se van a hacer cargo de lo que son sus propias responsabilidades. Tenemos clarísimos ejemplos en políticos, Pedro Sánchez, Alberto Fernández, entre otros. Cristina Kirchner, la reina de echar las culpas a los demás y no asumir su propia responsabilidad, pero podemos ir viendo otros, Trump, Biden, etc. Pero acá nosotros tenemos que darnos cuenta que sí, hay fuerzas que están ajenas a nuestro control y por más poderoso que sea el político o el científico o la persona que queramos ver, el líder espiritual, no importa, por más poderosa que sea esa persona y por más control que tenga, seguimos siendo absolutamente limitados. Hasta el presidente de los Estados Unidos, con todo el poder que tiene, puede caer adentro de un pozo que se le abre en un terremoto. Y en las parashá que estamos en estos días, estamos hablando de las plagas de Egipto en estos días cuando se lee la Torá, se ve que el hombre más poderoso de la antigüedad, el faraón de Egipto, que también tenía un control, digamos, sobrenatural de ciertos aspectos, como la propia Torá lo muestra, sin embargo, cayó ante el poder de Dios. Pero dejemos de lado a Dios. Hasta el poder de la naturaleza, un elemento creado por Dios, es mucho más poderoso que nosotros. Pensemos en el poder que tiene una tormenta, el aire, qué poder que tiene, el agua, qué poder tiene, la tierra, y ni qué decir el fuego. Así que veamos dónde tenemos nosotros que mejorar en vez de estar viendo qué podemos culpar a los demás y veamos nosotros qué podemos hacer nosotros en vez de estar esperando magia. Históricamente el pueblo judío supo identificar las falsas profecías. Los verdaderos profetas iban y denunciaban a los falsos profetas, los cuales por lo general decían Shalom, Shalom, hay Shalom, si tú tienes fe, habrá Shalom. Y los verdaderos profetas decían, no, no es así. Para que haya Shalom hay que hacer un trabajo interno y externo. Y también iban los profetas y los sabios de todas las épocas descubriendo herejías, no para quemar gente en las hogueras como se hace en las religiones, sino para que esas herejías que son desviaciones del buen pensamiento no nos llevaran a acciones negativas. Más allá de lo que la gente pensaba o no, lo que importaba era que las acciones no fueran negativas. Por lo tanto, esto es parte del pueblo judío, no perseguir herejías ni falsos profetas, sino estar siempre a la vanguardia en descubrir más evidencias de la verdad, no dejarse engañar, no dejarse llevar por suposiciones, no estar buscando la magia, no adorar pseudocientíficos o religiosos o supersticiosos, ni permitirle a los políticos nos lleven de la nariz para donde ellos quieran. Eso es parte de la identidad del pueblo judío. Por eso se lo trata en la misma Torá como rebelde, porque ni siquiera se asumía que el poder de Moshe venía de parte de Dios y se discutía con Moshe, se discutía con Dios, no por maldad, sino por este intenso deseo de que las cosas estén claras, de que las cosas puedan ser explicadas. A veces hay desviaciones, por supuesto. Y debemos, por lo tanto, nosotros educarnos para desarrollar un sano escepticismo, no agarrar todo como así me lo dijo el cura, el pastor, el rabino, el político y ya está, me lo dijeron, sino que tenemos que tener ese sano escepticismo de dudar no por odio, no por rebelión, no para poder hacer lo que se nos canta, sino para poder discernir entre lo que se basa en evidencia y lo que es mero entretenimiento social o marketing o manipulación de la gente que quiere algún beneficio con esto que nos están haciendo. Así que debemos comprender que las pseudociencias ofrecen explicaciones simples y reconfortantes a problemas que son complejos. No es que tú tienes una enfermedad que es muy difícil de tratar, es que alguien te echó una maldición. No es que no estás dando los pasos para salir de tus problemas económicos, es que Dios te ha castigado. Entonces,
esta simpleza de poder explicar las cosas así, por la fe, por la religión, por lo que dice un político, los malos son los otros, la guerra, etcétera, guerra que no afecta a un país, pero se usa como una excusa. Alberto Fernández echando la culpa a la guerra de Rusia contra Ucrania para los problemas de inflación que él dejó en su país, enorme inflación, que tiene que ver eso, en todo el mundo está ese mismo problema y no es Argentina el más perjudicado. De hecho, Ucrania, siendo víctima de la guerra, tiene menos inflación que Argentina en la época de Alberto Fernández. Entonces, ¿cómo se puede entender y que la gente lo siga y lo repita? Así que para mucha gente resulta atractivo todas estas cosas mágicas, estas explicaciones de los chantas, de los corruptos de corazón. Y entonces tenemos que saber que nosotros los humanos, en esta búsqueda de la magia, también buscamos patrones y significados incluso donde no los hay. ¿Te habrá ocurrido que, por ejemplo, voy a mostrar qué viejo que soy, en los viejos despertadores, ¿se acuerdan aquellos que había que darle cuerda? Parecía que tenía una carita, una parte que era para un hierrito, otro que era para dar la cuerda para una cosa, otra la cuerda para otra, parecía una carita. Nosotros vemos esa carita. Lo podemos buscar, se conoce para idolias, que buscamos formas en lugares donde realmente no lo hay. Nosotros creamos esa imagen. Y así también vamos buscando patrones y significados en otras cosas. Y la pseudociencia, los políticos, las religiones, etcétera, explotan esta tendencia humana a encontrar orden donde no lo hay. Queremos que haya orden, queremos que algo esté controlando cuando realmente sí, Dios controla las cosas, pero Dios también creó la naturaleza, que a su forma controla, pero dentro de la naturaleza hay caos. Así que nosotros queremos patrones, significados, y donde no los hay, los hemos inventado. Por eso tendemos también a creer en aquello que refuerza nuestras creencias previas. Y eso es aprovechado por todos estos que venimos hablando, que saben presentarse de forma que halaga nuestras ideas preconcebidas. ¿A qué nos lleva eso? Que nosotros, si creemos en una cosa, viene la persona que se quiere aprovechar y nos refuerza esa idea, diciendo, sí, tú tienes razón, es así. Entonces nos sentimos halagados, elogiados y se confirma nuestro pensamiento, nuestra creencia, nuestra idea y no nos sentimos interpelados por el que viene con la idea diferente. Por eso mismo muchas veces para alguien que trae una solución a un problema, real solución, se le vuelve difícil convencer a la gente que están por el camino equivocado. Después vamos a ver varios sesgos psicológicos que también hacen que esta tendencia a reforzar nuestras creencias se siga usando a pesar de que nos vaya mal. Y confiamos en aquellos que parecen expertos, esto es un sesgo también, que se muestran seguros. Por ello, las pseudociencias, políticos, etcétera, utilizan trucos retóricos para ganarse la confianza, sin tener realmente fundamentos científicos, ni económicos, ni sociales, ni estadísticos, ni nada. Vienen y hablan con seguridad y vamos a ver en otro momento del video cómo el relato es fundamental para esta gente que son corruptos de corazón. Inventan un relato, lo mantienen, lo sostienen, lo embellecen, se lo dan al público digerido, el público lo agarra porque lo encuentra interesante por varios de los sesgos que hemos venido hablando y de los que hablaremos, y eso es algo que usan con calidad los vendedores de humo. Y nosotros queremos creer que podemos controlar los acontecimientos mediante el pensamiento, la predicción. Piensa bien e irá bien, como si fuera magia. O Coelho y todos los que son como él, aunque no está de moda, que dicen el mundo se organiza para que te dé las cosas de acuerdo a tú lo que pienses, y magia por el estilo. Y esto, por supuesto, lo aprovechan terapias alternativas, pseudoprofecías, pseudociencias, etc. Y esto es algo fundamental que espero que nunca olvides. La gente quiere magia. Si tenemos estas cuatro palabras en mente clarísimas, siempre vamos a poder comprender un montón de cosas. La gente quiere magia. Y la magia, por lo general, no existe. Las pseudociencias ofrecen explicaciones simplistas y reconfortantes sobre temas complejos como la salud, el futuro o las creencias espirituales. Lo mismo ocurre, como dijimos, con políticos y todo tipo de engañadores. Atención, estamos hablando de políticos que son corruptos, no todos los políticos, por supuesto. Hay una tendencia humana a preferir historias agradables, aunque sean falsas, en lugar de considerar explicaciones más complejas. Entonces preferimos creer en Papá Noel celestiales, en dioses que nos ayudan, no en el verdadero Dios, que sí nos ayuda, pero tiene mecanismos que no son los mismos que los de la magia. Preferimos creer en el genio de la lámpara y cosas por el estilo. Eso va parte de la tendencia humana de creer la gente quiere magia y quiero conseguirla de alguna forma.
Entonces, este es un truco que saben aprovechar los corruptos de corazón, que ofertan su magia política, económica, social, etcétera. Les dan magia, les dicen, no hay plata, les doy planes, no hay plata, es culpa de la guerra que no tiene nada que ver con nosotros, pero es culpa de ellos. Ya va a venir tiempos mejores si ustedes me siguen votando. Es culpa del otro partido que nos está impidiendo gobernar cuando no ocurre. A veces sí puede ocurrir, pero otras veces no, y se usa al enemigo político como parte de este relato. Es un truco que los políticos corruptos lo conocen. Y es por ello que los corruptos de corazón crean condiciones para empobrecer a sus seguidores, pobreza material, cultural, de pensamiento, emocional, hacen que sus pueblos estén pobres. Y eso les redunda en un gran beneficio material, económico y de poder, porque, ¿por qué? Cuanto más limitado un pueblo, más desesperado por majestad. Si no comen, no están pensando en cómo progresar en la vida, quieren comer. Si sufren de todo tipo de miserias, están pensando en el pan de mañana. Entonces, los políticos y los pseudocientíficos y religiosos, etcétera, que son corruptos de corazón, limitan a su pueblo con fantasías negativas, con promesas maravillosas de parte de ellos, con promesas negativas si no siguen el camino que ofrece este corrupto del corazón. Y en situaciones de incertidumbre o amenaza, los humanos somos más susceptibles a creer afirmaciones pseudocientíficas, mágicas, que dan una sensación de control. Entonces le dicen, me votan a mí y van a ver cómo en 2 días, 3 días soluciono esto. Y vienen gobernando los mismos hace años. O le dicen, van a ver cuando saque a estos del poder cómo las cosas cambian. Y no es así. Diferente es cuando el político viene y dice, yo tengo la solución, estos son los planteos, pero miren que no es magia. Va a haber sacrificio, va a haber esfuerzo. Le ocurre a Milei, es lo que propuso, dijo, a ver, un montón de años hasta que podamos estar en el primer mundo nuevamente, le dijo a los hermanos argentinos. Y los primeros tiempos van a ser duros, y lo viene repitiendo y lo vive repitiendo, incluso hace ya un mes que es presidente. Sin embargo, hay gente que dice, Milei ya está, y ya hay inflación, y Milei no hizo nada. Son los que quieren la magia. Y no es lo que propuso Milei, que no es por ahora, por lo menos, uno de estos corruptos de corazón. Se puede equivocar, nos puede gustar más o menos sus modos, lo que dice, cómo hace las cosas, pero no está vendiendo magia, en lo más mínimo. Cuanto más nos veamos amenazados y angustiados, más susceptibles estamos a creer afirmaciones mágicas que den una sensación de control. Por lo tanto, esto es algo que conocen los corruptos y nos dicen cosas hermosas cuando más nos perjudican ellos. Es el famoso ejemplo que decían en la Unión Soviética, te quebraban las patas, las piernas, y te daban las muletas y decían, miren qué buenos que soy, te estamos dando muletas gratis porque esto es parte de nuestro plan, pero antes me quebraste las patas, esa parte no la contás, ¿qué pasó ahí? Bueno, parte del relato, fundamental conocer que estos vendedores de humo manejan el relato de una manera magistral, son genios del relato. Pero en realidad el control no se lo da al pueblo, ni a la gente que sigue a los pseudocientíficos, a los religiosos corruptos, etcétera. Sino que está en manos de esos corruptos. Piratas de la fe, mercaderes de pseudociencia, políticos que se desvían del camino correcto, etcétera. Ellos son los que tienen una parte del control, porque con este engaño y manejando la mentalidad frágil de sus seguidores, es que consiguen tener el control no de la realidad, sino de la realidad en la que viven las personas que los siguen. Y a veces prima la fe o la tradición sobre la evidencia científica. Hay gente que dice, bueno, siempre voté a Perón, voy a seguir votando a Perón. En vez de decir, bueno, pero ¿qué ventaja trajo? Quizá en un momento fue beneficioso, vaya a saber, pero ¿qué evidencia científica me muestra que seguir el mismo camino que hace 100 años es lo que sirve ahora? Y entonces también influye qué tanto concuerda una teoría con nuestras creencias previas, como veníamos diciendo. Si tú lo crees, quieres afirmar que la realidad te afirme esas cosas. Y si la realidad no te lo afirma, te crean un relato y te creas un relato donde, mira, esto se explica de esta manera. Por eso sirven los chivos expiatorios, echar la culpa a los demás, cosas que ya venimos hablando. Las pseudociencias se difunden mucho en redes, pero carecen del rigor del método científico. Es, como dijimos, el mensaje es mucho más lindo, mucho más agradable, mucho más sencillo, más fácil de comprender y a veces es absolutamente incomprensible porque hablan cosas totalmente disparatadas, como muchos que se vienen de cabalistas, que dicen cosas absolutamente disparatadas, que de cabalá no tienen nada, pero se difunden en las redes porque son carismáticos, son simpáticos, son agradables. Me estoy acordando de algún chistosín que es rabino, o vaya a saber si lo es, pero es tan simpático, tan carismático y dice tanto disparate junto, pero como es tan bueno así en su show,
la gente lo sigue. Y la gente quiere creer eso que vende el muchacho con su alegría y su desparpajo y sus chistecitos. Y tiene todo un show armado muy bonito, él y varios más, donde sus guarangadas tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque son semillas plantadas en un campo que quiere eso. No siempre distinguimos la ciencia de la pseudociencia, ni la verdad espiritual, de cosas que se venden como tales y son simple religión, superstición, manipulación de la gente. Esto, como para que vayas analizando, yo diría que vayas pausando el video para ir pensando las cosas. Por eso mismo, la clave es fomentar el espíritu crítico, hacer una pausa, ponerte a pensar, contrastar con fuentes confiables, no dejarte llevar por la que ya crees, no dar por sentado afirmaciones sin evidencia sólida y tomar las evidencias como por lo que son, pensamientos de personas que son puestas a tu disposición. Hay que ver si son reales o no. Y no te confíes por la apariencia de la persona ni por cuántos lo siguen. Un canal de 3.000 seguidores por ahí tiene más luz que un canal de 1 millón de seguidores. ¿Y por qué el otro tiene 1 millón de seguidores? Varios factores. Por ejemplo, más simpatía, un mensaje más sencillo, gente que lo sigue por algún interés, que pone plata para difundir. Hay millones de opciones para que tú caigas en garras del lobo que quiere ser el pastor de las ovejas. Es un dato importante saber que nuestros cerebros han evolucionado para encontrar explicaciones simples y concretas, que son atractivas, en lugar de realidades complejas y matizadas. Esto es muy bueno, nos ahorra mucha energía, nos ahorra de estar usando el cerebro para cosas que ya están automatizadas, como el que sabe conducir, manejar un auto. No está pensando cuál es el pedal que tiene que apretar, ni si puso la primera, la segunda en la marcha, si tiene que doblar por aquí o por allá. Ya lo tiene automatizado, eso le ahorra un montón de energía al cerebro, a nuestro cuerpo. Eso es muy bueno. Pero también es una puerta abierta a los engaños. Uno ya de tan automatizado ya no piensa, está en piloto automático. Y eso puede devenir en que caigamos en montones de engaños. Incluso también, si estamos conduciendo, en incidentes que provocamos por no prestar atención. Cuando los hechos confirman nuestras creencias preexistentes, es más probable que las aceptemos sin un escrutinio crítico. Lo dijimos antes, lo volvemos a decir. Si te dicen algo que a ti ya te habían dicho, ya lo conoces, te suena conocido, viene en tu familia diciéndose lo mismo, está bien, eso es así y seguimos con eso. Porque no haces un escrutinio, no haces una crítica, no lo analizas porque es parte de lo que ya sabes y quieres confirmar lo que ya sabes. Eso, así funciona nuestro cerebro, así funciona el ser humano. Pero además, queremos magia. Y en parte de querer esta magia, queremos creer. Y por más que suene disparatado, y no es del mundo espiritual, cosas que son posibles de ver en el mundo material y analizarlas científicamente, igual queremos magia y queremos creer. Eso es parte de nuestro ser, para bien o para mal, así estamos fabricados por Dios. Y suelen usar estos artistas del engaño apelaciones a las emociones. Y que pueden ser ellos y esas apelaciones muy persuasivas. Mucho más, sin duda, que la lógica. El que hace afirmaciones pseudocientíficas suele usar historias dramáticas que parecen convincentes. Todos esos pastores que salen en la tele, en la radio y te hablan de fabulosos milagros, que contratan gente que le dicen, hermano, tú te has curado. Cuando se hacen los estudios no hay tal realidad y muchas veces dicen, pero sí hay estudios. Habría que analizar esos estudios también, qué hay de emociones, qué hay de persuasión, qué hay de uno que quiere creer, qué hay también de efecto placebo. Hay tantas cosas que hay para analizar antes de dejarse llevar por las emociones, que no deben ser el timonel de tu barco, deben ser el combustible de tu motor, las emociones, pero no el timonel de tu barco. Y acá vamos a ver, creo que ya empezamos a ver unos cuantos sesgos. El primero que te comento, no, vienen más adelante. El sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que valide lo que queremos creer en lugar de buscar pruebas en su contra. ¿Está claro? No nos vamos a los sitios de internet, a los videos de YouTube, a los lugares donde dicen cosas que no queremos escuchar. Preferimos escuchar lo que queremos escuchar. Los que votan a Milei quieren escuchar mensajes libertarios. Los que votan a Massa, votaban a Massa, quieren escuchar mensajes corruptos que parecen mágicos. Y así también en pseudociencias, religión, creencias. Cada uno sigue su relato y algunos son más cercanos a la realidad y otros son, sinceramente, relatos mágicos creados por alguna mente. Tenemos el sesgo de autoridad que nos hace dar más credibilidad a las afirmaciones hechas por figuras con credenciales. Por eso en muchas publicidades de dentífrico, pasta de dientes, te aparece un señor o señora con bata, que por ahí son dentistas o odontólogos reales, y te dicen, usa la pasta de diente tal, porque yo que soy
una persona que trabaja en esto te lo dice. Ok, pero ¿dónde está la evidencia científica atrás? Y aunque hubiera evidencia científica atrás, ¿qué ventajas está teniendo el que hace esa publicidad para hacerla? Así que si la persona tiene autoridad para hablar, eso no hace que lo que diga sea infalible. Y otro detalle más, muchas veces dicen, Einstein dijo, y ahí ponen una frase primero que ni siquiera le dijo Einstein y que no tiene nada que ver con el campo de autoridad de Einstein. Einstein sabía de física y una determinada física. Él no sabía de espiritualidad humana, ni de psicología, ni de economía. Pero Einstein dijo, el no sé quién, autor muy famoso, que tuvo una experiencia muy dramática en su vida, dice tal cosa que no tiene nada que ver con su experiencia dramática. Pero es el sesgo de autoridad, es alguien que sabe, vaya a saber qué, pero tengamos cuidado con eso. No por tener una bata o un título se sabe, y esos son demonios que nos persiguen, los demonios de estamos siendo llevados. La carga de la prueba recae en refutar la pseudociencia, no en probarla. Se invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que las pseudociencias, los políticos corruptos, etcétera, en vez de ellos estar demostrando lo que están afirmando, dicen no, que los otros vengan y digan por qué estamos mintiendo nosotros. Se invierte la carga de la prueba y eso no funciona así. Entonces, uno, un trucho, un falso, un corrupto, hace una afirmación falsa, pero que él vende como verdadera. Y a menudo esa afirmación, ese relato, no puede falsificarse. ¿Por qué? Porque no se prestan a eso. Es el otro que tiene que venir a hacer el trabajo en vez de uno demostrar que lo que está diciendo es evidencia real. ¿Se entiende la idea? Espero que sí. Mientras esperemos que cargue la próxima imagen, piensa cuántas cosas se han dicho de la pirámide famosa de Egipto y cómo uno dice, ¿en qué creo al final? ¿Lo hicieron los egipcios? ¿Lo hicieron los judíos? Pues hay gente que piensa que sí, aunque no es real. ¿Lo hicieron los ovnis? ¿Usaron tecnología mágica? ¿Usaron tecnología de hace 3000 años? ¿Cómo lo hicieron? En la política, el relato de una minoría ruidosa y activista es lo que genera la apariencia de realidad. Eso está muy en moda hoy en día y se hace un montón de cosas muy corruptas a través de este relato de las minorías ruidosas. A veces estas minorías que son muy activas consiguen gente que los sigue. Eh, por ejemplo, existió un momento que en vez de estar diciendo tengamos una libertad para todos en todos los aspectos, porque todos somos iguales ante la ley, no, se privilegió a un cierto grupo racial, étnico, lo que sea, por sobre otros sin ningún motivo más que decir, bueno, en el pasado estas pobres personas eran esclavas, eran maltratadas. Y puede ser que algunos sean maltratados hoy en día también, porque sigue habiendo esto de las cosas negativas con el racismo. Pero en vez de estar haciendo cosas que generan apariencias de realidad, lo que tenemos que buscar es un equilibrio, que haya un predominio de la justicia real, una justicia donde haya justicia verdadera, no una cosa que aparenta hacer justicia o hacer lo que la minoría ruidosa y activista pide. Y la gente se deja manipular, porque el relato suele ser mágico y emotivo, entonces te dicen los sufrimientos que pasan. En Argentina, por ejemplo, sacaron la estatua de Colón, en otros lugares eliminaron estatuas de presidentes antiguos de Estados Unidos, por ejemplo, porque eran esclavistas, cuando era una época que sí, era mal ser esclavista también ahí espiritualmente, pero en su mente, en su sociedad, no veían nada malo, lo juzgan desde hoy en día. O alguna gentuza, la presidenta de Harvard era presidenta, no me acuerdo, que decía hace poco, el genocidio judío puede ser comprendido y puede ser aceptado con determinadas condiciones. Por Dios. Y nadie le hizo nada hasta que por fin la obligaron a renunciar. Pero son relatos que van llenando la mente. Lo dijo Goering, el ministro de propaganda de Hitler. Una mentira repetida se convierte en la mente de la gente en verdad. Y esto es lo que usa la minoría ruidosa y activista. Repiten sus mentiras. Los estamos viendo con todos estos que defienden a Hamas y a otros terroristas como ellos, que si estuvieran viviendo bajo el dominio de Hamas no durarían ni un minuto. Pero esa minoría ruidosa y activista que no razona, solamente saben cómo manipular, solamente saben cómo vender magia y seguir un relato, inventar también un relato emotivo, paraliza sus propias mentes y las mentes de la gente, que ya decidieron ser fanáticas. Seguramente no se declaran como fanáticas, pero ya en su corazón y en su mente son fanáticos y viven de acuerdo al fanatismo. Y por eso mismo llevan con tanta premura, con tanta pasión a otros a vivir con fanatismo. Porque el fanático no está buscando la verdad, no está buscando que haya
simpatías por el débil, lo que está buscando es vivir en su fantasía fanática. Y de todo esto se aprovechan los curanderos y todos estos científicos, políticos, religiosos, etcétera, quienes enfrentan enfermedades y otras condiciones negativas. Y entonces ellos juegan con esperanzas y explotan el conocimiento asimétrico de las condiciones para vender curas falsas. Se aprovechan de la gente. Puede ser que sepan un poquito más que los demás en algún aspecto, por ejemplo, manipular. Y entonces se aprovechan de la gente para tener éxito los famosos vendedores de estos medicamentos, que en antiguo, ¿cómo era que le decían los americanos? Jarabes de víbora o algo parecido, que vendían cualquier cosa, que hacían hasta daño físicamente, pero que eran remedios mágicos. Y las historias que enfrentan a los protagonistas contra el establishment, dogma opresivo, aprovechan la desconfianza histórica hacia las autoridades y las élites. Eso quiere decir que mucha de esta minoría activa que inventan relatos, obviamente se ponen como las víctimas, soy víctima, cuando en realidad están siendo los que provocan a los demás, los que están causando daños a los otros, pero dicen, los otros son los que son el establishment, son el dogma, son ellos los opresores, nosotros venimos a cambiar las cosas, somos víctimas, y están victimizando a otros, pero el relato es poderoso, es más importante, y es precisamente lo que estamos viendo acá, cómo esta gente puede tener éxito, cómo se están poniendo en los roles que pueden controlar a los demás, incluso haciéndose la víctima, no siéndola realmente, quizás en el pasado lo sean, pero ahora no. Entonces crean una falsa idea de que existe un ellos contra nosotros, y nosotros somos las víctimas. Y el relato es más poderoso que la realidad, por un montón de cosas que ya venimos diciendo y vamos a decir todavía un poquito más. Y esto lo comprobamos a diario cuando el agresor palestino, que es considerado una justa alma en pena, inocente, cuando hay pruebas del Hollywood, el Hollywood de los palestinos, cuando hay pruebas de las malicias que hacen entre ellos mismos, para ellos mismos y contra los judíos del mundo, o específicamente de Israel, judíos o no, y siguen siendo vendidos como pobres víctimas, mientras se ataca a la verdadera víctima, que es Israel, que hace lo posible para defenderse. ¿Israel hizo alguna cosa negativa? Probablemente. ¿Se equivocaron? Quizás. Pero la verdadera víctima no son los palestinos que están aprovechando una condición que ellos mismos generaron y sus socios y la aprovechan para atacar a la que es la verdadera víctima. Además, puede ser psicológica y socialmente difícil cambiar públicamente puntos de vista. Ya cambiamos de los palestinos, que hemos defendido abiertamente. Pero súmanse, alguien que ha defendido a los palestinos con furor y un día se da cuenta que fue engañado y realmente dice, ups, me equivoqué, estuve como 20 años defendiendo una mentira. ¿Les parece que va a cambiar? Hay una famosa periodista que lo hizo. Pónganme en los comentarios cómo se llama, espero que siga viva, esa periodista italiana. Díganme cómo se llama, creo que de nombre Oriana. Pero ella un día cambió y dijo, opa, estuve defendiendo tanto tiempo y con tanto fervor a gente que me estaba engañando. Pero son pocos los que pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar públicamente puntos de vista. Públicamente no quiere decir ante millones de personas, quizás ante la propia pareja o ante los padres o ante los hijos. Entonces, aquello a lo que nos hemos aferrado obstinadamente y que por más que haya sido desacreditado, nos mantiene apegado a ello. No nos podemos desprender porque no queremos en el fondo quedar como, uy, qué tontos que fuimos, cuánto dedicamos a eso, cómo los pudimos defender. Entonces preferimos seguir aferrados, atados, anclados a cosas que sabemos que son falsas. Y también ocurre que cuanto más invertimos en algo, sea una idea, un movimiento, una compra, una causa, una creencia, cualquier cosa, más difícil resulta admitir nuestros errores. En cuanto a eso, por lo que hacemos más y más fanáticos. Cuando yo compré una casa en ruinas, pero parecía fantástica porque me la dibujaron como muy linda, la vi, no fui con un experto, un ingeniero, nada, y puse plata, y empecé a meter más plata para pintar, para arreglar, para todo lo demás, y resultó que era un desastre todo. Al final digo, wow, me engañaron, o digo, bueno, voy a seguir invirtiendo porque lo voy a mejorar. O el que está en el casino y dice, la próxima gano, y siguen gastando, 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 hasta que ya perdieron todo. El discurso de la pseudociencia, políticos, etcétera, se centra en la justificación de su verdad más que en la evidencia. Y también es parte del relato, decir qué grandes que somos, qué víctimas que somos, etcétera. Y emplean falacias lógicas para evitar tener que probar afirmaciones extraordinarias. Así que vamos a ver algunos de estos efectos que usan psicológicos. Creo que puse 10, algunos ya los mencionamos, pero acá vamos a hacer un breve resumen. Se aprovechan del efecto de arrastre, que es creer o hacer algo debido a la influencia de las personas a nuestro alrededor. ¿Escucharon eso de la presión social? Bueno,
los demás lo hacen, yo no quiero quedar por fuera y lo hago. Muchas veces cuando se ve un pastor que toca a la gente en la frente y la persona se cae en trance, al rato se caen muchos más. Y cuando uno va y les pregunta sinceramente, cuando pudieron salir de ese antro y les preguntan, ¿por qué te caíste al piso? Dicen, porque todos se caían y si no me caía yo era un demonio o era un anticristo, vaya a saber. Se lo pregunté a personas que sinceramente me dijeron, yo sabía que no había pasado nada, que lo hacía porque los demás lo estaban haciendo y no quería quedar en evidencia. Eso pasa, y seguramente que a ti te pasa o te pasó también, no solo en cuestiones religiosas, en todo este efecto de arrastre ocurre. Nos dejamos llevar por las personas de nuestro alrededor. Por supuesto que si crecimos en una familia de gente que apoya a la Unión Soviética, lo más probable es que apoyemos a la Unión Soviética. No siempre es así, ya tenemos videos y textos al respecto, pero nos dejamos influenciar y la presión social es muy importante. Y existe también la heurística de la disponibilidad, que es sobrevalorar la importancia de la información fácilmente accesible y recordada. Como dijimos, todos estos vendedores de magia te venden ideas simples o muchas veces son ideas sumamente complejas, que dan vueltas por un lado para otro, te la complican a propósito para que no entiendas nada, pero después te dicen, bueno, pero el mecanismo es, me das el 10% de tus ingresos y ya está, lo hacen simple. Tenemos también el efecto Dunning-Kruger, sentirse más inteligente o capaz de lo que realmente uno es, o al contrario, es subestimar las propias habilidades. Esto suele ocurrir con aquellos que saben que 2 más 2 es 4 y ya se ponen a hablar de ciencia espacial. La gente que sabe poquito pero que se cree que sabe más. Y ese es el problema con los que saben poquito y no tienen humildad ni capacidad de darse cuenta de lo poquito que saben, que se ponen a dar discursos como si fueran grandes genios. Es algo muy terrible. Existe también el efecto del encuadre, que es la presentación de la información. Nos influye de acuerdo a cómo es presentada. Y llegamos a las conclusiones que se obtienen. De acuerdo, ahora se los explico porque empecé mal esta frase. Es así. ¿Se acuerdan que todo es relato? Bueno, ese relato está encuadrado. Entonces, si por ejemplo a Milei el otro día le dio, estamos en enero de 2024, le dio un 25,5% de inflación, los que llevan el relato negativo a Milei van a decir, Milei en un solo mes hundió a Argentina en una inflación peor que Alberto Fernández. Relato, porque esta inflación no es obra de Milei. Los mileístas dicen, wow, qué genio Milei y su equipo económico. Estaba planificado que fuera eh, no es la palabra planificado. Bueno, se, la palabra que sea, que iba a ser un 40% de inflación y se logró bajar a 25,5%. Qué genial Milei y su equipo económico. También relato. Seguramente que Milei hizo algo y seguramente que los efectos negativos de la inflación no son culpa de Milei. Pero acá depende cómo uno recibe la información, cómo se la presentan y después depende de todas las otras cosas que venimos viendo. Así que no es lo mismo que un pastor te diga 1 más 1 es 2 a que un científico te diga 1 más 1 es 2. Porque el pastor te va a decir, y eso significa que ese 2 es Jesús. Y el científico te va a decir que 1 más 1 es 2, porque no sé, no soy matemático. Veamos con los, tampoco pastor. El próximo sesgo, que es el sesgo de confirmación, que es buscar y favorecer información que respalde nuestras creencias existentes. Ya lo hemos visto esto, es no nos metemos a sitios que no nos gustan, y si nos metemos es para debatir. Y cuanto más nos debaten, más nos aferramos a lo que nosotros queremos confirmar y creemos que ya sabemos. Suele pasar, es terrible, pero es una de las partes típicas del ser humano y lo aprovechan los vendedores de humo, todos estos corruptos, para dejarnos encerrados en esta mentalidad de fanático. Y existe también la maldición del conocimiento, que es la dificultad para ponerse en el lugar de alguien con menos conocimiento una vez que se adquiere cierta habilidad. Se lo digo muy sencillo. Es cuando no nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, soy un profesor un universitario y le empiezo a hacer fórmulas a los recién ingresados a la facultad, fórmulas ahí científicas, no sé, cosas de física. Y yo asumo que ya vienen del colegio con esos conocimientos. Pero no tiene por qué ser así. Vienen del colegio, no son universitarios, aún recién empezaron, no pasaron por una prueba de ingreso, no tuvieron una adecuación a lo que se espera de la universidad. Cada uno viene de colegio diferente, con niveles diferentes de aprendizaje, pero yo ya asumí que ellos tienen que saberlo. O cuando el médico, suele ocurrir, yo voy con mi señora al médico, ahora no tanto, pero cuando los niños eran chicos, iba al médico y ella es pediatra. Entonces, la otra pediatra le hablaba a ella en palabras de pediatra. Y yo estaba ahí presente. Y yo decía, pero yo no entiendo lo que están hablando, puedo darme una idea, pero la verdad que no entiendo, no soy médico y no soy pediatra. Entonces yo decía,
tratando de no parecer ofendido ni víctima, porque no era la cosa. Y me pueden explicar en español, porque no entiendo. Y a veces se dignaban a explicarme. Pero eso es que el otro piensa que uno tiene que saberlo. Y no, no es así. Uno no es médico, uno no es científico, uno no es ingeniero. Hay que tratar de explicar en el idioma que la gente entiende. Por supuesto que eso no quiere decir bajar el nivel del conocimiento, ni perder información en el medio, ni simplificar las cosas a tal punto que se conviertan en falsedad. Y acá viene uno que podría parecer contrario a lo que venimos diciendo, que es la reactancia, que es responder de manera opuesta a lo que se nos pide o recomienda como acto o protección de nuestra libertad de elección. La reactancia parecía decir, bueno, pero si me quieren usar como oveja, me convierto en una persona libre, no soy una oveja que me lleva el pastor, que es un lobo. Pero se vio muchas veces esto en la pandemia, donde la gente sin conocimiento científico se dejaba llevar por pseudociencias, por chantas, por políticos corruptos, etcétera, y en vez de estar siguiendo las recomendaciones que se iban descubriendo en el momento, porque era algo nuevo, de la gente que más o menos hacía el esfuerzo por hacer ciencia y no tener una ventaja económica, política o de la que sea, bueno, uno, no, estoy en contra, porque yo quiero otra cosa, pues mi libertad de elección, entonces yo no hago esto, no hago aquello, porque acá es una manipulación y suele ocurrir, y eso es ponerse como un terco, un tonto que sigue sus propias ideas, en lugar de estar diciendo, vamos a evaluar, vamos a analizar, vamos a ver más de una fuente de información, vamos a tratar de cotejar los datos, vamos a aceptar con humildad que somos limitados. Falacia del costo hundido, tomar decisiones basadas en las pérdidas potenciales de algo en lugar de la realidad presente. Ya lo dije en el ejemplo aquel del que va al casino, o aquel que compró una casa que estaba toda afectada por humedades y cosas y antigüedad, y vaya a saber, y en lugar de aceptarlo, empezó a meter plata, meter plata, meter plata, o ganas, 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 se metió a hacer un trabajo para los compañeros de la facultad y le metía al trabajo, le metía el trabajo, estaba todo mal hecho, pero bueno, ya está, no, no voy a desperdiciar todo lo que perdí, o la gente que le dio plata, millones de millones a los pastores, y en lugar de reconocer el día que se dan cuenta que estuvieron viviendo en falsedad, de reconocer y decir, ups, bueno, lo perdí, hice una tontería. Deciden seguir el camino de la falsedad a sabiendas o autoengañándose. Existe el prejuicio de retrospectiva, que es creer falsamente que predecíamos un evento después de que ha ocurrido. ¿Qué quiere decir? Aquello que le dicen, viste, yo te lo dije que iba a ser así, cuando en realidad lo estamos hablando ya con el diario del lunes, sabiendo lo que pasó, pero dijimos, sí, pero yo te dije, vos te acordás que yo te dije que era tal o cual. Bueno, son sesgos que usan los políticos, los científicos, los pseudocientíficos, los científicos a veces también, para mantener em, a la gente en su cajita y que no salgan, para que sigan aportando los beneficios para ellos. Existe el efecto del anclaje, que es dar excesiva importancia a la primera o a la última información recibida, influyendo en nuestras percepciones y decisiones. Lo primero que me dijeron, wow, me quedo con eso, y después todo el resto ya quedó como un ruido del fondo. O otros que no prestan atención más que la última parte, dicen, lo importante es esto último, y por más que venga nueva información que rebata lo anterior, nos quedamos con esa idea. Estamos por terminar, no se vayan, espero que no se hayan aburrido y que no quieran debatir desde alguno de estos sesgos, sino agradecer por este video, compartirlo, etcétera. Esperen, esperen que todavía no terminó, pero está lenta la computadora. Si quieren aportar económicamente para que compre una mejor, será bienvenida el aporte, vuestra dedicación. Seguimos acá. Bueno, ¿habrá sido la última? Oh, sí, era la última. Me engaño. Muy bien. Hasta aquí, gente querida, lo que hemos estado viendo y analizando. Espero que les sirva a todos ustedes y que quieran ayudarnos a seguir progresando en el conocimiento en vez de estar detenidos en falacias. De mi parte les deseo shalom y bendiciones.